Vamos a ver la transformación de Saulo de Tarso de ser un perseguidor de cristianos a lo que ahora ya va a ser un cristiano verdaderamente transformado, como a muchos de nosotros nos ha pasado. ¿Y Saulo qué crees? Era judío y ahora ya va a ser cristiano, pero no es un cambio de religión. Y ahí es en donde quiero que pongas atención. O sea, Saulo no se cambió del judaísmo al cristianismo. ¿A Saulo qué fue lo que le pasó? Fue transformado, pasó la metanoia en él, cambió su mente, cambió su corazón y él literalmente pasó de ser una oruga a una mariposa. O sea, su naturaleza fue transformada. Lo que hace el Señor con nosotros. El título del estudio del día de hoy es justamente ese, metanoia, ya que entendiste qué quiere decir. Y pues lo que vamos a estar viendo es la conversión de Saulo en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículos del 1 al 22. Ahí está en tus pantallas para todos aquellos que están tomando notas. El título de nuestro estudio del día de hoy es Metanoia. Y lo que vamos a estar viendo es la conversión de Saulo. Y lo vamos a estar viendo en el libro de los Hechos. Ya avanzamos hoy al capítulo 9. Y lo vamos a estar estudiando de los versículos del 1 al 22. Son 22 versículos. Así es de que vamos dándole avance a este tema, porque si no vamos a salir muy tarde de aquí. Y no queremos eso, ¿verdad? Ok, entonces dice de la siguiente manera. Vamos a leer solamente de los versículos del 1 al 5 a modo de introducción. Y ahorita vamos a avanzar verso a verso. Versículo 1. Hechos capítulo 9 dice de la siguiente manera: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Bien, entonces lo que hemos visto hasta ahora básicamente es cómo sale la iglesia de Jerusalén. Hemos visto desde que justamente Jesús dejó la gran comisión a este pequeño grupo de discípulos y seguidores, y después hemos podido ver cómo empiezan a predicar el evangelio tanto los apóstoles como algunos otros discípulos, pero también pudimos ver cómo se habían quedado estacionados en Jerusalén y que no habían hecho mucho por salir de ahí, o sea, atender la gran comisión, cuando el Señor fue muy claro de decir que fuéramos testigos en Jerusalén, y no se quedó ahí, sino también en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el Señor? Envió una pequeña motivación llamada como persecución, derivada ¿de qué? Del asesinato de Esteban. ¿Te acuerdas de eso? ¿Por qué asesinaron a Esteban? ¿Porque andaba grafiteando muros? ¿Porque andaba con los pelos morados y un paliacate destruyendo todas las cosas porque se estaba rebelando contra la autoridad? ¿Cuál fue la manera de rebelarse? Justamente sobre el sistema, cosa que en estos tiempos no funciona así. ¿Sale? ¿Cómo fue que Esteban lo hizo? Predicando el evangelio, y hubo verdadera represión, como en estos tiempos lo siga habiendo, porque el evangelio es incómodo. No estoy hablando de religión, estoy hablando del evangelio. Obviamente incomoda, obviamente cuando toca las fibras más sensibles de por qué estamos fallando y no queremos pues ser evidenciados con nosotros mismos por medio del evangelio, pues entonces preferimos callar eso o literalmente calumniarlo, porque no tenemos cómo hacerle frente a la verdad de lo que nos presenta el evangelio. Entonces eso pasó con Esteban, y no solamente con Esteban. Esteban fue asesinado, fue el primer mártir de la iglesia, pero también vimos cómo también le pasó a Pedro y a Juan, ¿te acuerdas? Y no solamente a Pedro y a Juan, después le pasó a todos los otros apóstoles, y empieza la persecución hasta que por fin salen disparados todos los cristianos que estaban en Jerusalén hacia diferentes partes. Y así es como se empieza a expandir
la iglesia. Hemos visto en los últimos estudios, justamente en esta expansión, con Felipe, el que está predicando allá en Samaria, cómo fue bautizado primeramente Simón. Ya vimos las características del bautizo de Simón, pero también vimos las características del bautizo del etíope. Ya saliendo, no solamente con judíos, sino también ahora sí ya con gentiles. ¿Qué hubiera sido de nosotros los chilangos si no hubiera llegado el evangelio a nosotros, verdad? Gracias a Dios por esas personas que decidieron salir de Jerusalén, aunque sea con un empujoncito. Entonces vamos a seguir aprendiendo al respecto. Ahora lo que vamos a ver es la conversión, que es lo que creo que a muchos no les llega a suceder. ¿Por qué? Porque aunque estén en la iglesia, aunque tengan mucho tiempo estudiando la palabra de Dios, no han sido transformados. Pero ahorita vamos a ver las características de cómo sucede una transformación. Y lo vamos a ver en 3 bloques, si quieres apuntarlos para que vayas teniendo una estructura de lo que vamos a ver. El primer bloque de lo que vamos a ver corresponde de los versículos del 1 al 9 y es la conversión de Saulo. ¿Cómo es que justamente Jesús confronta a Saulo? La siguiente parte o el otro bloque lo vamos a estar viendo de los versículos del 10 al 9 y ya después de que Saulo es convertido vamos a ver cómo el Señor lo restaura, cómo el Señor lo vuelve a levantar a Saulo para sus propósitos, por supuesto, no para ser famoso y exitoso, ¿verdad? Entonces ese es en el segundo bloque del 10 al 19 y el último bloque vamos a ver cómo Saulo ya se pone manos a la obra y eso lo vamos a ver de los versículos del 20 al 22. Así es de que vamos a ponerle ruedas a este asunto porque son varios versículos. Voy a ir, no como siempre, desmenuzando particularmente incluso palabras, voy a ir por bloque de versículos, si no, no nos va a dar tiempo. Ok. Versículo 1 del primer bloque, vamos a hablar de la vieja naturaleza de Saulo, versículos 1 y 2. Dice de la siguiente manera: Saulo, respirando a una amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y les pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Entonces Saulo, un judío de hueso colorado, fariseo e incluso discípulo de Gamaliel, un judío extremista, veía a los cristianos como una secta que estaba ofendiendo a Dios, que ofendía la religión judía, que ofendía la Torá. Los veía como una especie de división que obviamente deshonraba a Dios y él creía, yo no voy a permitir esto. Porque amaba a Dios, amaba su religión, amaba su tradición, pero no podía ver la verdad. Realmente estaba más enfocado en sus títulos, estaba más enfocado en su linaje, estaba más enfocado en su persona y obviamente en su religión, como pasa a veces con muchas personas que te acercas a presentarles a Cristo y de volada te sacan la credencial de la religión a la que pertenece, ¿no? Así estaba Saulo, y no solamente sacando su religión de judío fariseo, sino que además él estaba comprometidísimo a acabar con esa secta porque creía que estaba haciendo lo correcto. Él creía que si acababa con esa secta llamada ahí los del camino, no se llamaban ahí cristianos, entonces él estaba honrando a Dios y estaba haciendo lo correcto delante de Dios. Y también eso lo podemos ver con mucha gente que incluso comete crímenes y asesinatos en nombre de Dios y cree que eso es honrar a Dios. Eso estaba haciendo Saulo hasta ese momento. Y ese era el pasado de Saulo. Pero ¿te acuerdas de la metamorfosis que vimos ahorita con una oruga y cómo termina en una mariposa pasando por una pupa o un capullo? Son 3 fases. Su antigua naturaleza era una oruga, después el proceso de la pupa donde es transformado o el capullo y por último termina el resultado de una linda mariposa como a muchos que de repente por aquí me he llegado a encontrar, transformados en lindas maripositas, ¿sale? Entonces, ese es la antigua naturaleza de Saulo y te quiero presentar cómo, ¿te acuerdas que te dije que yo fui al revés?
que yo terminé siendo una oruga, pero esa es mi nueva naturaleza. Fíjate cómo era mi antigua naturaleza. Te quiero presentar algunas imágenes. Esa fue mi época de skate, porque aunque no lo creas, yo patinaba, y olvídate de que patinaba, era delgado, o sea, ahí tenía como, no sé, tal vez 11 años, 10, 11 años, y me podía no solamente subir a las patinetas, sino que además andaba en las rampas, que cómo me encantaba eso. La verdad, pasé una muy buena infancia. Es una foto muy viejita, mi esposa probablemente se ha de acordar de ahí, era la parte de atrás de Plaza Aragón, ¿no? ¿Sale? Pero mira, la siguiente imagen, espérame, nada más déjame hago una aclaración, gracias, ya me hicieron nuevamente spoiler, Déjame hacer la aclaración. Esa foto apenas que fui a casa de mis papás me la encontré. No había encontrado una foto de cuando tuviera yo como 15 años. Era cuando andaba en mi época de anarquista rebelde, ¿no? Leía a Marx, leía a Engels, leía a Bakunin y sentía que iba a transformar el mundo levantándome a las 11 de la mañana y todo eso es lo que yo creía en esa época. Y lo único que conseguí fue una foto y le quise dar una mejora en Gemini con inteligencia artificial, pero pues creo que terminé, ahora sí ayúdame por favor, creo que terminé como más parecido a los estos coreanos, ¿cómo se llama? Los BTS, ¿no? Pero mira, sí, los rasgos sí me los dejó, pero de verdad fui delgado, ¿no? Y ahí con mi pelito de hongo. Entonces, si te fijas, ahí va el proceso de transformación de pasar, aquí fue al revés, tal vez de una varita de nardo a una oruga. Y vamos a pasar del skate al anarquista rebelde. Ahora la siguiente en mi época ya pues de cuando andaba de rocker, ¿no? Ahí sí ya llevaba unos cuantos kilitos, pero todavía no me salía el chipote que ahorita traigo por acá. El caso es que he tenido como varias facetas y ahí es en donde me encanta y puse como mis 3 etapas que marcaron mi vida. Justamente la parte del skate, que como me encantó, la parte donde empecé a leer y empecé a leer mucho, y la parte de pues andar de músico, pero la parte que más me encanta es lo que el Señor hizo, esa transformación de mi naturaleza, pero pues la de adentro, ¿no? Que es ahora sí ya en la fase de cristiano. Ok, entonces esos eran mi pasado o mis pasados, pero también Pablo el pasado que tuvo, ¿cuál fue? El de un judío pues extremista religioso, ¿no? Entonces ahora vamos a ver cómo es confrontado por el Señor. Ya después de que vimos cómo andaba, fíjate, todavía respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, o sea, contra los cristianos, los andaba maldiciendo. No solamente eso, andaba persiguiéndolos y los quería llevar presos, e incluso cuando asesinaron a Esteban, dice justamente que él consintió en ello, o sea, estaba de acuerdo y hasta le fueron a poner ahí las ropas de Esteban de decir, hey, estamos haciendo lo que debemos de hacer, matar cristianos, ¿no? Ok, entonces en el versículo 3 dice de la siguiente manera, mas yendo por el camino, allí iba respirando amenazas, furioso, renegando de los cristianos, echando pestes, dice, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Quiero decirte que aquí Saulo no tomó ningún discipulado. Aquí Saulo no escuchó directamente un mensaje de un gran predicador. Jesús directamente fue y lo confrontó. Por eso dice repentinamente. ¿Y qué fue lo que sucedió? Lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Ahora déjame ponerte en escena. Él va con cartas para llevarlas a las sinagogas allá en esa región de Damasco. Va específicamente, ¿por qué Damasco? Porque ahí se estaban concentrando muchos cristianos justo por el tema de la persecución. Era un punto clave para salir a diferentes partes de Medio Oriente y de incluso de Europa y de Asia, ¿no? Eran rutas comerciales y entonces ahí iban los cristianos porque se podían distribuir a causa de la persecución que estaba habiendo en contra de ellos. Entonces ahí va Saulo directamente con una carta por parte pues del Sanedrín, específicamente dice aquí del sumo sacerdote. Entonces va
Y entonces se encuentra aquí repentinamente que lo rodea un resplandor de luz del cielo. Pero este es el desierto. Y también era como mediodía. Más adelante, si no mal recuerdo, Hechos 22:6, menciona que era mediodía. Entonces imagínate cómo era esta luz verdaderamente radiante. En el desierto, a mediodía, y una luz que pues, prácticamente lo dejó ciego. Pero ¿qué te imaginas que era esa luz? Pues aquí no tenemos que imaginar nada porque es el Señor. Pero específicamente el Shekinah. Versículo 4, que es la gloria de Dios. Versículo 4 dice de la siguiente manera: y cayendo en tierra, lo que pasa cuando verdaderamente vemos la gloria de Dios. O sea, es imposible quedarnos de pie, es imposible soportar toda la grandeza y el esplendor de nuestro Señor. Dice que cayendo a tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dijo 2 veces. Lo mismo pasó cuando el Señor llamó a Moisés, y lo mismo pasó cuando el Señor llamó a Abraham. Esto quiere decir una verdadera repetición de este llamado. Entonces el Señor le está diciendo a Saulo: ¿por qué me persigues? Y sabes, o sea, después de haber visto esa luz, después de haber visto esa gloria, dice ahí que cayó en tierra. Yo no sé cómo el Señor a ti te alcanzó, pero en mi caso no me considero que me haya pasado como a Pablo, pero sí muchas personas me estuvieron compartiendo del evangelio, muchas personas me estuvieron hablando constantemente, escuché muchas veces de la Biblia en los centros de rehabilitación en el que estuve, pero ni todo eso fue suficiente. Pero sí me acuerdo cuando en una ocasión vi un letrerito que decía: Cristo no es una religión, es un estilo de vida, y me llamó mucho la atención. Ahorita eso es una frase muy de moda. En ese entonces yo nunca la había leído en ninguna parte y venía con muchas cosas que estaban sucediendo en mi vida en ese momento. Y a pesar de que escuché por mucho tiempo y con muchas personas sobre el evangelio, cuando entré en ese lugar, lo único que pude sentir verdaderamente fue la presencia del Señor, que también caí de rodillas y empecé a verdaderamente desahogarme. Y no fue un desahogo nada más. Ahí fue en donde yo hoy puedo compartirte que recibí al Señor, el Espíritu Santo, y nadie impuso manos sobre de mí. Nadie hizo nada ni hizo una oración especial. Solamente fue haber estado en un lugar donde personas estaban orando. Es más, ni se dieron cuenta que había entrado, y me quedé en una esquina llorando y verdaderamente desahogándome de tantas cosas que había vivido en mi vida, en mi infancia. Y esa es la manera en la que a mí el Señor me alcanzó. Y aquí está narrando algo muy similar en el caso de Saulo, ¿no? Pero también el Señor lo confronta y le dice: Saulo, Saulo, 2 veces, ¿por qué me persigues? Entonces, esto es algo que nunca se nos debe de olvidar, cómo el Señor nos alcanzó, cómo el Señor es que pues de dónde nos sacó, ¿no? Porque el día que eso pase, yo creo que estamos perdidos, ¿no? El día que se nos olvide de dónde el Señor nos rescató, yo creo que definitivamente estamos a la deriva y totalmente perdidos. Y quiero recordarte algo que nos enseña la palabra de Dios al respecto, que está en Apocalipsis capítulo 2, versículos 4 y 5. Una iglesia que estaba en Éfeso, la iglesia de Éfeso. Esto es de los bloques de las 7 cartas de Jesús a las iglesias. Una iglesia que hacía lo correcto y que era muy teóloga y defendía mucho la palabra de Dios, la iglesia en Éfeso. Pero fíjate lo que les dice el Señor a esta iglesia, que servía mucho, por cierto, servía mucho esta iglesia. Y fíjate lo que les recuerda el Señor: tengo algo en contra de ti, que has dejado, ¿qué dice ahí? Tu primer amor. Y si no recuerdas cómo fuiste alcanzado por el Señor, la gracia y la misericordia que tuvo contigo, ¿cómo vas a poder dar gracia? ¿Cómo vas a poder dar misericordia? Por eso es que aquí incluso
el Señor se lo está recordando a esta iglesia, ¿no? Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Te acuerdas cuando llegabas con Jesús? No con esa cara que a veces venimos de fastidio, no con otra vez a lo mismo. Acuérdate cómo eran las primeras obras. Pues si no, y esta es no una amenaza que no creas que no va a pasar. Esa es una advertencia que sí va a pasar. Vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Y sabes qué es el candelero? Eso es tema para otro estudio, pero ahí te lo dejo para que después lo vayas considerando. Tal vez ese candelero no está lo suficientemente encendido en tu vida. Hay fuego en los candeleros, ¿verdad? Hay que encenderlo. ¿Y cómo? Ahí está la clave. No te olvides de tu primer amor. Recuerda cómo el Señor te salvó, te rescató y de dónde lo hizo. Vamos a pasar al versículo 5. Versículo 5 dice de la siguiente manera. Él dijo, este es Pablo, después de que vio este resplandor, después de que cayó, que por cierto aquí nunca dice ningún caballo y mucho menos dice el color, Te lo comento porque a veces dicen que que se cayó de un caballo blanco y busca en toda la Biblia y eso no aparece por ningún lado. Ok, entonces dice, ¿quién eres, Señor? Y esto es como, no una pregunta-respuesta, sino es, ¿quién eres? Y está afirmando Señor. La palabra Señor es una palabra que en el original griego koiné, en el que fue escrito el libro de los Hechos, es Kyrios. Y tiene el peso de Dios. O sea, Pablo aquí, o Saulo mejor dicho, bueno, es lo mismo, solamente que Saulo es el nombre en hebreo y Pablo es su nombre en griego. Pero es básicamente el mismo nombre, ¿no? Es como John y Juan, ¿no? Nada más que uno en un idioma y el otro en otro, ¿no? Pero lo está reconociendo como Señor. O sea, oye, yo estoy ahorita haciendo tu chamba y ¿cómo es que me estás reclamando? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué no estoy de tu lado? ¿Qué no estoy en tu banda? ¿Qué no formo parte de tu plan? Pero eso es lo que creía Saulo. O sea, Saulo creía que estaba chambeando para Dios, pero estaba en el equipo contrario y por eso le está diciendo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No está diciéndole, oye, ¿por qué estás persiguiendo a mis fans? ¿Por qué estás persiguiendo a los de mi iglesia? ¿Por qué estás persiguiendo a mis discípulos o a mis apóstoles? Le está diciendo, ¿por qué me persigues a mí? Porque si le hacen daño a una persona dentro del cuerpo de Cristo, le están haciendo daño. ¿A quién crees? A Cristo Jesús. Y estás mintiendo en contra de un cristiano o poniéndole en pie, ¿a quién crees? O un ministerio, ¿a quién crees que le estás poniendo el pie? ¿Al ministerio o al cristiano o al pastor? ¿Se lo estás poniendo a quién? A Cristo Jesús. Y si somos parte del mismo cuerpo, es como si te quisieras estar sacando un ojo. Te estás haciendo daño a ti mismo como parte del cuerpo. Si eres que realmente eres parte del cuerpo. Fíjate lo que dice Romanos capítulo 12 versículos 4 y 5 y me encanta porque todo esto que te estoy diciendo tiene que venir soportado con la Biblia, porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Entonces, unos están haciendo la función de las manos, otros de los pies, otros son muy bonitos con ojos verdes, otros son muy feos como los pelos de la nariz, pero muy funcionales, ¿verdad? Porque imagínate que no tuvieras pelos en la nariz, pues te estarías enfermando todo el tiempo, lleno de alergias y morirías. Algunos están muy feos como Henry, pero al final funcionales, ¿no? Pero otros también son parte del cuerpo, como el ombligo. ¿Y el ombligo qué hace? ¿Para qué te sirve? Igual y luce muy bonito, pero ahí está en el cuerpo, pero ¿para qué sirve el ombligo? Y otros son tumores cancerosos en el cuerpo, que tienen que ser, y como dice Tito, extirpados.
¿verdad? Del cuerpo, porque si no, ¿qué es lo que pasa con esos tumores cancerosos? Enferman todo el cuerpo, pero somos un cuerpo. Y entonces por eso es que Jesús le está diciendo a Saulo, el que estaba chambeando para Dios: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque está persiguiendo al cuerpo, está persiguiendo a Jesús mismo. Pero Saulo, regresamos al versículo 5, lo está reconociendo. ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, y aquí se presenta y se le manifiesta: yo soy Jesús. Imagínate el impacto. Tal vez estuvo presente cuando lo crucificaron. A ese judío carpintero, tal vez, bueno, sí, juzgado como hereje. Y de repente se le está presentando. Y no solamente es un simple yo soy Jesús, le está diciendo yo soy. ¿Quién es el yo soy? Y cuando eso se te revela, cuando Jesús es Dios, debe de ser, sobre todo cuando estuviste como yo, blasfemando y diciendo, como los científicos que te mostré al principio, un impacto fuerte. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y termina con una frase que dice que esta es como una frase de la época, como Fernando Aura, o como, no sé, algo así. Pero dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y ahí traigo una imagen, por favor ayúdame, una ilustración, que lo que es el aguijón es esa vara de hierro, no es el de una avispa, y las coces son las patadas de un buey. Otra vez nos vuelven a comparar con animales a muchos de nosotros, ¿no? Entonces, obviamente, como Saulo está en contra del cristianismo, Saulo está en contra del camino y Saulo quiere acabar con esta secta de herejes, ¿quién puede en contra de Dios? ¿Quién puede en contra del Señor? E incluso su maestro lo dijo, Gamaliel se los dijo a todo el Sanedrín: déjalos, si es del Señor no se va a acabar, y nada más te estás desgastando, porque ¿quién puede en contra de Dios? Ese es el punto. O sea, dicho de otra forma, le está diciendo: te estás dando de topes contra la pared, ¿no? O quieres esquivar el metro en medio de las vías. O sea, no la vas a librar. Lo mismo como todos aquellos que han querido acabar con el cristianismo. ¿Cuántos años? No cientos, miles de años, y no han podido presentar una sola evidencia de que la resurrección no es real. No han podido presentar una sola evidencia de que la Biblia no tiene sustento histórico, no tiene evidencia arqueológica y no tiene fundamento en lo absoluto. Han presentado contradicciones en su entendimiento, pero sin ninguna base, y sobre todo con calumnias y también con falacias. En cientos de años, en miles de años, y no se dan cuenta que están haciendo lo que Jesús le está diciendo a Saulo: dar coces contra el aguijón. Y además algo bien interesante: conforme más lo hacen, ahí pues más se está lastimando el animalito. Entre más patadas más lastimado va a salir. Y a veces así somos con el Señor. El Señor nos llama, el Señor nos dice, el Señor nos dice que ya le bajemos o que ya cambiemos o que hagamos algo, y nosotros seguimos dando de patadones, ¿no? Queremos hacerlo a nuestra manera, queremos seguir intentando, pidiendo confirmaciones, y nada más las pataditas nos van a causar, ¿qué crees? Más dolor, más padecimientos. Versículo 6 dice de la siguiente manera: él, o sea Pablo, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y me encanta porque en corto él está buscando la voluntad de Dios, lo que muchos cristianos no hacemos, ¿no? Fue confrontado y le está diciendo: ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: wake up. Necesito traducción. Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer.
Entonces, fíjate, Jesús le pudo haber revelado el plan completo. Tal vez lo pudo haber hecho con un par de ángeles y decirle a Saulo: tú vas a ser Pablo y vas a escribir 13 cartas de 27 del Nuevo Testamento, o sea, casi la mitad. Y le pudo haber dicho infinidad de cosas Jesús mismo, porque aquí le está hablando Jesús a Saulo. Pero le está diciendo: levántate, ahorita levántate, wake up. Y entra en la ciudad. Y después, ¿qué es lo que le está diciendo? ¿Qué es lo que le está diciendo, iglesia? Se te dirá lo que debes de hacer. Y ahí va. ¿Sí? ¿Por qué? Vamos a ver lo siguiente. Versículo 7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos. Imagínate, ¿qué onda? ¿Qué le está pasando a este compa, no? Porque no veían lo que estaba sucediendo. Así como la burra de Balaam, que sí veía que había ahí un ángel, y Balaam no veía nada, porque pues obviamente este tipo de cosas suceden con discernimiento espiritual o bajo la voluntad de Dios de lo que te quiera mostrar. Y a veces, aunque podamos ver, no tenemos el entendimiento o las ganas o la convicción para hacer como dijo Saulo: ¿qué quieres que yo haga, no? Entonces, atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra, de tierra, estaba en el piso, no sé si tirado por un caballo blanco, y abriendo los ojos no veía nada, o sea, del resplandor del Shekinah, de la gloria de Dios. Así que, llevándolo por la mano, sus amigos con los que iba, le metieron en Damasco. Entonces imagínate el Saulo de antes, ¿no? Aquí ya tuvo su encuentro con Jesús. Y el Saulo de antes, el que todavía iba respirando amenazas y muerte, imagínate en Damasco, lo estaban esperando un judío, a un fariseo, un inquisidor que iba a agarrar a cuanto cristiano se le pusiera allá enfrente. ¿Y cómo entra este Saulo ahí? ¿En qué condiciones entra a Damasco? Como ese inquisidor judío fariseo, lo están llevando de la manita. Y me encanta porque el Señor, cuando quiere hacer algo contigo, te deja en esas condiciones vulnerables. ¿Para qué? Para que te des cuenta que la gloria no es tuya. Para que te des cuenta que los atributos que seas que tengas del Señor son los que el que te los dio. Que tú no eres el superdotado. Que tú no eres el superpoderoso. Entonces, Saulo, que era políglota, al menos me imagino que hablaba hebreo, arameo y griego, que fue discípulo de Gamaliel, que desde que tenía uso de razón, conocía de las escrituras, circuncidado al 8º día. No solamente tenía conocimiento de las escrituras, se las sabía de memoria al derecho y al revés. Y ahí va de la manita, ciego además. ¿Cuántos de nosotros hemos quedado en esas condiciones tan vulnerables cuando el Señor nos ha alcanzado? Pero a veces queremos seguir aún dando de cosas contra el aguijón, patadones, resistiéndonos ante el Señor, ¿verdad? Imagina esta escena. Ver a este Saulo entrar en esa condición, indefenso y tomado de la manita por sus acompañantes. Y en el versículo 9 dice de la siguiente manera: donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Lo mismo que pasó con Jesús, que estuvo 3 días después de haber fallecido físicamente. Con Jonás, que estuvo esos 3 días dentro de un pez. También lo mismo con Israel, cuando Moisés bajó del monte Sinaí. Y todos tenemos un proceso en el que como que medio agarramos la onda de qué fue lo que pasó. ¿Te vas dando cuenta de la evolución de cómo funciona una conversión? Y si no estás en esas condiciones o no pasó en tu vida, probablemente hay algunas cosas que todavía estén como en la tablita floja. ¿Sí? Entonces estos 3 días fueron un puente entre lo que fue el haber tenido contacto con Jesús,
el haber sido confrontado. ¿Por qué me persigues? Lo que sí sé es que el Señor en esos momentos nos va a confrontar con lo que sea que estemos en pecado. Y ahí estuvo ayunando. No comió ni bebió por 3 días, ¿no? Versículo 10, y vamos a pasar del bloque del 10 al 19. Este fue el primer bloque del 1 al 9 y teníamos que entrar un poquito más a detalle. Ahorita vamos a ir un poquito más fluidos. Versículo 10 dice de la siguiente manera. Oh, ya se volvió a echar a perder esto. Espérame tantito porque ahora ya no sé qué le apreté. ¿Y se acuerdan cuando hice un desastre? Otra vez pasó y no me acuerdo cómo lo resolví. Bueno, si no, otra vez voy a tener que dejar de usar notas. Anyway. Entonces dice de la siguiente manera, versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Entonces, ¿te acuerdas que Jesús le dijo a Saulo, ve a Damasco y ahí se te dirá lo que vas a hacer? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Te acuerdas que te dije que el Señor pudo haber utilizado un par de ángeles? ¿Por qué utilizar a un fulano que se llama Ananías? Tal vez era de Iztapalapa. Por cierto, aquí tengo a 2 de Iztapalapa, aguas, ¿eh? Sí, porque aquí hay 2 originarios de Iztapalapa. ¿Por qué el Señor utilizara a su iglesia? Porque esa es la manera en que Él quiere hacer las cosas. Él quiere utilizar a su iglesia para esta misión. Pero fíjate cómo responde la iglesia, fíjate cómo responde Ananías. Le dijo, heme aquí, Señor. Nada más checa la importancia de Ananías y la comisión que le está dando Jesús en visión. Lo va a mandar con Saulo. Imagínate que Ananías le hubiera dicho, híjole, Señor, ¿qué crees? Que tengo una reunión al rato. Pero a veces decimos, hey, Señor, heme aquí. Siempre que no interfiera con mis intereses personales, porque llevo prisa. Esa es la diferencia radical de lo que no estamos haciendo, no solamente como cristianos. Eso es lo que no estamos haciendo con la gran comisión. Y si esto creemos que es un club social, no lo es. ¿Te acuerdas que te había dicho que esto es un centro de operaciones? ¿Para qué? ¿Para entrenamiento de qué? ¿De religiosos? ¿De críticos de la palabra? ¿De venir a recibir? De Ananías, que no solamente dice, heme aquí, Señor, sino que además van. Versículo 11. Y el Señor le dijo, levántate, ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y aparte estaba ayunando, ¿verdad? Ok. Entonces, fíjate, le está diciendo, levántate, Ananías. Pregunta, ¿Ananías pudo haber dicho, no voy? ¿Y qué hubiera hecho el Señor? ¿Descender fuego y azufre en contra de Ananías? Si el Señor te dijo, levántate y ve, y no lo haces, no va a pasar nada en tu vida. Y probablemente seas rico, famoso y exitoso. ¿Por cuánto tiempo? Yo creo que vale por mucho más que dinero, éxito y fama y lo que sea que estemos buscando en este mundo, títulos pasajeros, hacer la voluntad de Dios.
¿Cuántos negocios ahorita de mecanografía existen? ¿Cuántos títulos ahorita de taquigrafía valen? Es más, ya ni siquiera el de programador. Es más, la carrera que muchos están estudiando ahorita, olvídate en 5 años cuando salgan. Por eso el Señor dijo: haz tesoros en el cielo. Y Ananías tenía la libertad de decir: no voy, no quiero ir. Y el Señor seguramente no le iba a quitar su salvación. Pero qué chido y qué hermoso cuando la iglesia responde a un llamado. Y otra de las cosas que vemos aquí en el versículo 11, me encanta porque cuando el Señor da instrucciones no te las da ambiguas. Le está diciendo: vete a una calle que se llama derecha, que está en una avenida principal como de 30 metros que todavía existe en Damasco. ¿Sabes? Si esto fueran cuentitos, así como el libro del Mormón, esos pueblos de los libros de los mormones no existen. No hay evidencia arqueológica ni histórica. Aquí sí la hay. Hay datos geográficos, hay lugares, hay calles con nombre que todavía existen. Y no solamente le está diciendo datos geográficos y arqueológicos que ahora podemos validar, sino que el Señor podemos ver cómo da instrucciones. Vete a una calle que se llama derecha y ahí buscas a un compa que se llama Judas y ahí vas a encontrar a uno que se llama Saulo de Tarso, y hasta le está diciendo lo que está haciendo Saulo. ¿Cómo podía saber esto el Señor? Pues es el Señor. ¿Y qué está haciendo Saulo? ¿Qué está haciendo Saulo? Síntoma de un corazón transformado. Un cristiano que no ora se va a morir. Y no literalmente, espiritualmente. Versículo 12. Y fíjate lo que le está diciendo el Señor a Ananías. Y ha visto en visión, o sea, Saulo también ha visto en visión a un varón llamado Ananías. O sea, está diciendo, te está viendo a ti, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. O sea, le está dando una visión paralela a Ananías y a Saulo. Y me encanta porque yo he podido ver eso en las confirmaciones de la misión que Dios te esté llamando a hacer, si es que has tenido un llamado. Y esto todavía hace más veraz la confirmación. De repente llegan conmigo y me dicen: pastor, el Señor me está llamando a esto, a arrepentirme y a dejarme en pecado. Lo vi en visión. Pero también a veces me dicen: Señor, bueno, no Señor, ¿no? Yo no soy el Señor. Pastor, el Señor me está llamando a las Bahamas a poner un antro y hacerme rico. Y dicen: me está llamando. Lo pude ver, lo pude soñar. A mí no me lo está confirmando, pero bueno, si ese es tu llamado, adelante, ¿no? Versículos 13 y 14, pero qué bonito es cuando conjugan estas dos visiones que el Señor se los está mostrando así, ¿no? Pero fíjate, Ananías, la actitud que a veces tenemos muchos cristianos, que sabemos más que Dios, que podemos advertirle a Dios, ¿por qué no vamos a hacer las cosas, no? Entonces Ananías le respondió: Señor, he oído, no sé si tú conozcas a Saulo de Tarso, yo no sé si tú sepas de dónde viene. ¿Sí? ¿De qué colonia eres? De la colonia que sea peor. Entonces le respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. O sea, le hizo así. Lo está llamando, pero dijo: negra la borrega y al sur el consomé, yo no voy a ir. Ahora imagínate, el miedo de Saulo era real. Este cuate andaba apresando cristianos, los estaba llevando y los estaban matando. Había persecución. ¿Por qué, Señor, me estás llamando a esta locura? ¿Por qué, Señor, 15 años levantando una empresa y me estás diciendo que me vaya a Mazatlán a ver puras iguanas en el desierto? Ahí te quiero plantando una iglesia. Y mi empresa, y mi casa, y mi familia,
para lo cual estudié tantos años, porque no solamente fueron 15 años de empresa, fueron 20 y tantos años de estudio. Ahí es a donde quiero que vayas. Y me hizo así, también a mí. Pero creemos que sabemos más que el Señor, ¿no? Y el Señor en un llamado te va a confrontar y te va a llamar a cosas así de locas. Y es más, déjame decirte que si la visión de Dios, y esa frase no es mía, es de Hugo Limón, no te espanta, entonces seguramente no es la visión del Señor. Dice, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. O sea, le está diciendo, este compa es peligroso y además viene con licencia para matar, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo Ananías aquí? Primero le dijo, heme aquí, ¿no? Y después dijo, el Señor, ahí te va la misión. Y después dijo Ananías, bueno, ya no heme aquí. ¿Qué es lo que está haciendo? Está poniendo, ¿cómo se llaman estas? ¿Cómo se llaman? Pretextos, excusas. Ahorita, mañana, el siguiente año, cuando esté bien, cuando no me duele la espalda, cuando ya tenga tanto dinero en la cuenta bancaria, chorrocientas mil. A ver cuántas excusas ahorita podemos poner aquí para no hacer la gran comisión. ¿Cuántas excusas podemos poner aquí? Olvídate de la gran comisión para venir y congregarte, para ser fiel con el Señor. Te conviene a ti. Ya, si no quieres ir y si no quieres dar, ese es asunto nuestro. El Señor nos deja. Pero ni siquiera hacer lo más básico. Qué rollo, ¿no? Me decía el pastor Joxan ayer, he visto que la gente es más cobarde con el evangelio. También tiene que ver del lado del mundo en el que vivimos. Porque si estuviéramos viendo en otros lugares cómo hay persecución, como todavía siguen sacando arrastras a la gente porque tiene fe en Cristo Jesús, arrastras de su casa, y tú como cristiano dejarlo pasar ahí nada más. Y decir, sí, que lo pateen. Ahorita tengo que ir a abrir mi negocio. Porque tenemos la mente muy de este lado del mundo. O del mundo. ¿Cómo se llama el título de este estudio? Metanoia. Y empieza con la renovación de nuestra mente. Y no hay filosofía, no hay religión, no hay nada que te lo pueda transformar más que el Señor. Versículo 16. Después de los pretextos de Ananías, versículo 15 le dijo, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Ay, ya no voy a usar esto. Aparte está loco. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. El Señor le dijo, tú ve. Y le está diciendo, o sea, imagínate que Ananías hubiera ido a atender sus asuntos personales. Ve, porque instrumento escogido me es este, es un instrumento. Y me encanta porque el Señor, fíjate a quién está agarrando. Y así nos ha agarrado a muchos. Que ahorita decían, no, pues tus tatuajes acá de pura maldad, ¿no? Y éramos bien satánicos y yo ahorita voy a derrocar el cristianismo y puras mentiras. Y si Dios es bueno, ¿por qué permite tanto mal en el mundo? Hasta parece copy-paste de lo que ves en YouTube todo el tiempo, ¿no? Porque ni siquiera tienes como los fundamentos para razonar por tu propia cuenta. Es nada más lo que estamos escuchando con una doctrina de la cual sí fuiste moldeado por la cultura en la que creciste, no porque realmente tengas tú el discernimiento para entender las cosas. Lo mismo pasó con Saulo, con una cultura en la que creció, pero fue usado por el Señor y le dice,
instrumento escogido me es este. Un instrumento. ¿Para qué sirven los instrumentos? Una herramienta diseñado a la medida. Porque antes el evangelio era compartido a todos. Aquí apenas va empezando. Nada más era para puro judío. Y ahí dice, para llevar mi nombre en presencia de ¿quiénes? De la banda hasta de Iztapalapa y hasta los de Catepec nos cayó, los gentiles. Y nada más a los gentiles. Saulo era una persona culta, como tu servilleta. Y de reyes. ¿Cuántos le pueden hablar a reyes, a políticos, a empresarios? O sea, era multitasking este compa. Y además a los hijos de Israel, o sea, a los judíos. Saulo, con ese trasfondo, con ese radicalismo que nos hace falta también en Cristo. Por eso el Señor dijo, este compa me sirve. Este compa no anda medias tintas. Y tiene lo necesario para ir con los gentiles, tiene lo necesario para ir con los reyes y tiene lo necesario para ir con los hijos de Israel. Por eso el Señor levanta personas que tenemos un trasfondo. A veces que dices, ¿y este? ¿Por qué? ¿No? Pero fíjate lo que somos, no dejamos de ser portadores. Segunda de Corintios 4:7 dice lo siguiente. Segunda de Corintios 4:7 dice, pero tenemos este tesoro que es el evangelio en vasos de barro. Algunos bien frágiles, ¿verdad? Algunos se rompen rapidito como las vajillas de Tlaquepaque. Para que la excelencia del poder sea del vaso de barro, sea de Dios y no de nosotros. Es más, entre más chafa, más frágil y más chino el vaso de barro, más luce ese tesoro que lleva dentro ese vaso de barro. Hace una vez que publiqué algo en redes sociales y que se me ocurrió decir, hola, soy el pastor Sergio, por ahí alguien puso, ¿y este de dónde? Y mira, y sus tatuajes, ¿de dónde salió este? Y nada más le puse de lo vil y lo menospreciado, como la mayoría de nosotros. Yo no tengo este linaje. Y lo manda una misión a Ananías para ir con Saulo para una misión en 3 niveles: gentiles, reyes y los hijos de Israel. Versículo 16. Hoy fíjate, ya avanzamos hasta el 16. Porque yo le mostraré cuánto dinero le voy a prosperar y cómo le voy a bendecir a Saulo y cómo le voy a dar terrenos, porque esa es la bendición de Dios solamente. Cuando el Señor te llena la cartera y tienes mucho dinero y tienes mucho trabajo y estamos en una reunión, en una celebración cada domingo aquí en un club emocional de ánimos para echarle ganas a nuestros logros y triunfos personales. Ojo, el éxito del mundo no precisamente es el éxito de Dios. Porque en qué condiciones trajo a Saulo nuestro Señor. Le mostraré cuánto le es necesario, ¿qué dice? Padecer por mi nombre. ¿Y quieres saber cuánto padeció Saulo? Te voy a dar unas referencias. Segunda de Corintios 11, la segunda parte del 23 al 28. Son muchos versículos, nada más apúntalas. Yo te las digo. Dice, en azotes, o sea, que lo azotaron sin número, o sea, perdió la cuenta. Este es Saulo hablando, aquí ya el apóstol Pablo. En cárceles más, y no porque anduviera fumando ahí por compartir el evangelio, en peligros de muerte muchas veces. A veces a mí me da gripa y ya no quiero venir a la iglesia, ¿no? Versículo 24, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes, eso sí, por gracia, -1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado,
3 veces he padecido. Ay, por cierto, cuando lo apedrearon, ya lo daban por muerto y lo echaron a la calle, casi le echan cal. Se sacudió y ¿qué crees que hizo? Me voy de incapacidad 3 meses. Siguió predicando el evangelio, ¿no? Lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga y en mucho desvelo, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, porque te acuerdas que era plantador de iglesias. Lo que sobre mí se agolpa cada día, o sea, lo que me preocupa todos los días, es la preocupación por todas las iglesias. Y a veces sientes que el chanclas te está atacando. Y sabes qué fue lo que, o sea, ¿tú crees que Dios odiaba a Pablo? Me da tristeza, iglesia, a veces, porque realmente somos muy delicados. Y fíjate lo que pronunció. Imagínate realmente tener esa llenura del Espíritu. Filipenses 3:8. Fíjate lo que perdió, pero lo que ganó. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Eso de que era fariseo, de que era circuncidado al 8º día, discípulo de Gamaliel, judío de judíos, hebreo, todos los títulos que tuviera, todo eso, fíjate lo que dice. Las tengo como pérdida, aunque aquí la traducción está bonito, es basura, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo, ¿por qué? Por basura. ¿Para qué? Para Cristo. Esto, iglesia, de esto se trata. ¿Ya ves cómo sí cambian las cosas? Cuando lo vemos a la luz de la Biblia, porque al final no te estoy diciendo otra cosa que no venga en la Biblia. Del 17 al 19 y entramos a la recta final. Fue entonces Ananías, si no tuviéramos ahorita 13 cartas, ¿no? Y entró en la casa. ¿Y te acuerdas la visión de Saulo? Imagínate esta escena. Cuando ves que el Señor está cumpliendo la visión que tú tuviste, que el Señor puso en tu corazón. Y poniendo sobre él las manos, ve qué acto de gracia. Le dijo, ¿cómo le dijo Ananías a Saulo? Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue ¿qué? Bautizado. Aquí hay 3 milagros. Podemos ver la gracia cuando el Señor restaura, que incluso lo que sea que haya sido, esa es la actitud que debemos de tener como cristianos. Y a veces cómo queremos ser con las personas que se equivocan. ¿Cómo te gustaría que te recibieran cuando tú te equivocas? Ven, hermano Saulo, ¿no? Con esa gracia. ¿Sabes? Había una persona que venía constantemente alcoholizado y le dije, no importa las veces que eso pase, pero necesitas arrepentirte. Pero aquí nadie te va a criticar. Ya no viene. Pero imagínate que yo le dijera, no, pues tú nada más vienes aquí de borracho, ¿no? Ese es algo que nos deja una lección grandísima, ¿no? Con esa gracia. ¿Y qué fue lo que sucedió también? Otro milagro.
se le cayeron las escamas. ¿Y qué fue lo que sucedió cuando se le cayeron las escamas? Recibió la vista, tanto la física, pero esa no es la más importante, ¿no? La espiritual, pudo ver quién era Jesús. Lo que muchos con todo el intelecto del mundo jamás van a lograr conocer. Porque lo que es de Dios se discierne espiritualmente. Y los que no tienen este discernimiento, pues obviamente lo van a tomar como locura. Y además, el otro milagro que podemos ver aquí es que fue bautizado. Hasta ese momento fue salvo, ¿verdad? Ya vimos que no. Y ese bautismo fue por su llenura del Espíritu Santo. Probablemente aquí no dice que fue por sumersión, pero sí fue un bautismo del Espíritu Santo. ¿Y qué crees que pasa cuando llega el bautismo del Espíritu Santo a nuestra vida? Ahorita vamos a ver. Y con esto cerramos. Versículo 20. Entonces, ¿te acuerdas de las dos primeras fases? La primera fase o el primer bloque fue la conversión de Saulo. Aquí acabamos de ver la restauración de cómo Saulo, después de que Jesús llegó a su vida y él decidió seguir a Cristo, entonces tuvo un proceso de restauración. Pero cuando fue bautizado y fue sanado, se quedó en su congregación 20 años sin hacer nada, hasta que se murió. Fue lleno del Espíritu Santo. Y cuando realmente estás lleno del Espíritu Santo, versículo 20, enseguida, en corto, enseguida, o sea, acto seguido, ¿qué hizo? Predicaba a Cristo en las sinagogas. No puedes dejar de predicar a Cristo. Traes esa llenura y ese ardor, diciendo que en el Hijo de Dios, después de haberlos estado siguiendo. ¿Te das cuenta lo que sucede en una transformación? Es parte de. No te puedes quedar en la fase 2. Versículo 21. Y dice, y todos los que lo oían estaban atónitos. ¿Ahora que no era borracho? ¿Ahora que no andaba por ahí siempre en las calles vestido de mujer? Ah, no, es el Santi, perdón. Estaban atónitos, ¿no? Y decían, ¿no es el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos entre los principales sacerdotes. Y, ¿sabes? En tu casa, en tu familia, en tu colonia se van a acordar todo el tiempo, atónitos. ¿No era el que se quedaba tirado en las calles? Ah, mira, qué bonita familia tiene. Ah, pero cómo era antes, ¿no? Pero eso no importa. Versículo 22. Pero Saulo, fíjate lo que hacía. Mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús es el Cristo. No se agüitó, siguió adelante y fue de testimonio para todos los judíos religiosos que dijeron, y qué mosca le picó, ¿no? ¿Eres nuevo en Cristo? ¿Cuánto? Bueno, nuevo entre comillas, porque seguimos los mismos, ¿no? Pero si eres nuevo, con los años que llevemos aquí, ¿cuánto tiempo más vamos a seguir dando de cosas contra el aguijón? ¿Cuánto tiempo más quieres seguirte lastimando? O en tu llamado. Pero si consideras, porque no todo el mundo estamos llamados a servir o a salir como Saulo. Tal vez muchos de nosotros hemos sido llamados a ser Ananías. Esta es la misión de esta base de trabajo. Ir a buscar a todos aquellos que están así,
¿Qué tan seguido vas con los hermanos también, no? Como Ananías. Y por último, si tu llamado, tú crees que es como el de Pablo, no como el de Ananías, pregunta, ¿estás consciente que vas a padecer por causa de su nombre? ¿Y estás dispuesto?